¿Alguna vez te has preguntado si tener gallinas en casa podría ser una señal del cielo y no solo una decisión rural o doméstica? ¿Y si el cuidado que das a esas aves revela algo de tu corazón que aún no has comprendido? ¿Y si su presencia fuera un reflejo de lo que Dios quiere enseñarte en esta temporada? En Mateo capítulo 23, versículo 37, Jesús clamó diciendo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esa frase no es casualidad, es propósito. Lo que parece un animal común, un detalle cotidiano, es en realidad una representación viva del amor protector de Dios, de su deseo de reunirnos, de cuidarnos, de alertarnos cuando el peligro se acerca. Cuando Jesús usó esa imagen, no lo hizo por azar. La gallina, con su capacidad de proteger, con su manera de alertar al menor ruido, con su amor incondicional por sus crías, es una parábola viviente que muchos han ignorado. Porque lo que ahora parece solo una gallina es símbolo de abrigo. Lo que parece simple instinto es reflejo del carácter de Dios. Lo que parece insignificante es enseñanza profunda. No es coincidencia que tú tengas gallinas en casa, es propósito, es preparación. Es un mensaje que el cielo quiere que leas con los ojos del alma. Mira con atención cómo se comportan. Observa cómo caminan, cómo se mueven, cómo reúnen a sus polluelos con una sola señal. Esa autoridad natural no nace del miedo, sino del cuidado. Es el mismo tipo de cobertura que Dios quiere darte a ti. Y si estás viendo esto, si en medio de tu día a día te detuviste en este mensaje, es porque tu espíritu ya ha comenzado a escuchar. No es un video más, no es un tema extraño, es el Espíritu Santo usando lo cotidiano para despertarte. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha hablado por medio de lo que muchos consideran simple. Usó un asna para hablarle a Balaam, usó palomas para confirmar paz, usó un pez para salvar a Jonás. ¿Por qué no usaría una gallina para enseñarte algo hoy? Lo que parece campo puede ser altar, lo que parece rutina puede ser redención, lo que parece corral puede ser escuela de fe. Porque el justo ve con ojos espirituales y no desprecia las formas que Dios elige para revelar su voluntad. Tal vez tú pensabas que tener gallinas era solo para huevos, para tener alimento, para tener una forma de sustento. Pero te has dado cuenta cómo cada una tiene su propio temperamento, cómo hay unas más guardianas que otras, cómo hay unas que no descansan hasta que el último polluelo esté a salvo. ¿Te has dado cuenta cómo incluso en ellas hay un reflejo del corazón pastoral, de la cobertura espiritual, del celo protector que también Dios quiere que tú abraces por los tuyos? En Proverbios capítulo 12, versículo 10 se afirma: el justo cuida de la vida de su bestia, pero el corazón de los impíos es cruel. Eso quiere decir que incluso el trato que damos a las gallinas revela nuestro corazón. No es menor, no es trivial, porque quien cuida lo pequeño también está preparado para lo eterno. Jesús dijo: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho lo será. ¿Y si ese corral fuera tu entrenamiento? ¿Y si esas aves fueran el símbolo de una generación que Dios te va a confiar para proteger, alimentar y guiar? Mira cómo una gallina no necesita que le digan qué hacer. Ella detecta el peligro antes de que llegue. No duerme profundamente si sabe que hay amenaza cerca. Da su cuerpo por sus crías sin pensar. No es coincidencia, es diseño. Es el mismo carácter que el Padre espera ver en ti: discernimiento, sensibilidad espiritual, sacrificio por los demás. Porque no todos los que tienen gallinas en casa lo comprenden, pero los que tienen oídos espirituales sí. Dios habla a través de lo simple. Dios forma a sus siervos con lo pequeño. Lo que parece pérdida es preparación. Lo que parece campo es altar. Y cuando tú te levantas cada mañana y las ves moverse, comer, alertarse entre sí, hay una coreografía divina en marcha, porque no hay caos en la creación. Cada una de esas aves fue diseñada con sabiduría. Como dice el Salmo 104, versículo 24: cuán numerosas son tus obras, oh Señor, todas ellas las hiciste con sabiduría.
la tierra está llena de tus criaturas. Ese versículo no está allí por adorno, está allí para recordarte que sí, incluso en una gallina hay propósito, hay sabiduría, hay una verdad espiritual esperando ser revelada. Tal vez estás en una etapa donde te has sentido inútil, invisible, atrapado en la rutina, cuidando lo que parece irrelevante. Pero quiero decirte algo, lo que ahora parece soledad será testimonio. Dios no permite nada sin razón. Si Él te confió gallinas, te está entrenando para cuidar con excelencia. Si Él te colocó en ese lugar, está preparando tu carácter, tu sensibilidad, tu discernimiento. No te burles de la temporada que estás viviendo, no la subestimes, porque en lo pequeño está el germen de lo eterno. Y es que hay algo más, algo que pocos se atreven a ver, porque la gallina no solo es símbolo de cobertura, también es advertencia. Ella canta, avisa, alerta cuando algo no está bien. Ella no calla. ¿Cuántas veces has escuchado un cacareo fuera de lugar? ¿Cuántas veces has sentido que algo te inquietaba en el espíritu sin saber por qué? Puede que haya sido Dios mostrándote a través de ese canto que hay un enemigo cerca, que hay que estar alerta, que es hora de cubrir a los tuyos en oración. Porque así como la gallina extiende sus alas, así Dios quiere que tú extiendas las tuyas en oración, en intercesión, en vigilancia espiritual. Por eso, Billy Graham no se equivocaba cuando decía que el corazón del hombre necesita ser tan vigilante como el del pastor que vela en la noche por sus ovejas. Tú puedes no tener ovejas, pero si tienes gallinas, tienes una señal del cielo. Tienes una responsabilidad, una imagen espiritual que no puedes ignorar. Porque el creyente no desprecia lo pequeño. El creyente discierne. El creyente observa con el corazón. Y entiende que cuando Dios repite símbolos, lo hace porque está hablando. Quizás nunca imaginaste que Dios pudiera usarte a través de algo tan cotidiano como cuidar gallinas. Pero si observas con detenimiento, si callas el ruido del mundo por un momento y prestas atención al lenguaje del cielo, te darás cuenta de que lo que parece sencillo encierra una sabiduría milenaria. La forma en que una gallina reúne a sus polluelos, cómo los cubre con su cuerpo sin importar el clima o el peligro, nos recuerda una verdad que ha sido proclamada desde el Génesis hasta Apocalipsis. El carácter de Dios es protección, es abrigo, es refugio constante. Y cuando Jesús usó esa imagen, no lo hizo en vano. No fue una ilustración casual, fue una revelación directa del corazón de Dios. Muchos piensan que lo espiritual se limita a lo que ocurre dentro de un templo. Pero la verdadera fe transforma la forma en que vives, incluso cuando alimentas a tus gallinas en la mañana. La espiritualidad no es solo lo que se ora, también es lo que se cuida, porque quien es fiel en la tierra será confiable en el cielo. El reino de Dios no se construye únicamente con manos levantadas, sino también con manos que sirven, que limpian, que protegen, que no desprecian lo pequeño. Y cuando tú decides dar alimento, agua y resguardo a esas aves, aunque nadie lo vea, el cielo sí lo nota, porque cada acto de cuidado revela un principio eterno. Jesús enseñó que quien quiera ser el mayor en el reino debe hacerse siervo de todos. Y qué mayor ejemplo de servicio que el de una gallina que da calor con su cuerpo, que se sacrifica por su cría, que se mantiene en pie mientras otros duermen. Esa imagen tan ignorada por muchos es un espejo espiritual. Tal vez tú has sentido que haces demasiado por otros, que das sin recibir, que nadie nota tu esfuerzo, pero déjame decirte que Dios sí lo ve. Y así como cada ala extendida cubriendo a los más vulnerables es un acto silencioso de amor, cada gesto tuyo, cada sacrificio que haces en secreto tiene un eco en el cielo. No es coincidencia, es propósito. La Biblia está llena de símbolos y los animales no fueron puestos por azar. El arca de Noé no solo fue un acto de salvación, también fue una lección de obediencia y cuidado. Cada pareja de animales fue resguardada, alimentada y preservada, porque incluso en medio del juicio, Dios no se olvida de los detalles. Y si tú estás rodeado de animales que dependen de ti, no estás en un lugar menor, estás en medio de una prueba de fidelidad. Porque Dios
está observando si puedes cuidar con amor lo que otros desprecian. No se trata de cuántas predicaciones das, sino de cuánta ternura hay en tus manos. Las gallinas tienen un sistema de alerta único. Su cacareo no es solo un sonido molesto, es una advertencia, una alarma viva. ¿Cuántas veces Dios te ha querido alertar a través de lo pequeño? ¿Cuántas veces ignoraste esa incomodidad en el corazón? ¿Y si ese ruido era una señal del cielo? Hay una guerra espiritual que muchos no ven, pero los sensibles al espíritu la perciben. Y a veces es en lo natural donde Dios revela lo sobrenatural. Así como una gallina cambia su canto cuando siente peligro, tú también puedes aprender a discernir los tiempos, porque el enemigo no descansa, y si no estás vigilante, puede atacar cuando menos lo esperas. Jesús lo dijo con claridad en Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa palabra sigue siendo urgente. No basta con tener fe, hay que mantenerse alerta. Y las gallinas lo hacen. No duermen profundamente como otros animales. Siempre están escuchando, siempre listas para defender. Esa actitud es la que Dios quiere cultivar en ti. No una fe dormida, sino una fe vigilante. No una espiritualidad pasiva, sino una activa que detecta los movimientos del enemigo antes de que sea tarde. Además, ¿te has fijado cómo una gallina defiende su nido? Puede ser pequeña, pero no tiene miedo. Se enfrenta a lo que sea para proteger lo que ama. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a defender? ¿Tu familia? ¿Tu fe? ¿Tu llamado? Porque el enemigo no solo quiere atacar tus emociones, también quiere destruir tu propósito. Pero así como una gallina se interpone entre el peligro y sus crías, así también tú estás llamado a ponerte en la brecha por los tuyos. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Dios dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Ese llamado no ha caducado, sigue vigente. Y si estás rodeado de gallinas, cada vez que una de ellas cubra a sus polluelos, recuerda que tú también estás llamado a cubrir en oración, en intercesión, en amor sacrificial. Esas aves que caminan por tu patio no están allí por casualidad, son parte de tu formación espiritual. Porque el que cuida animales con amor, también sabrá pastorear almas con compasión. Y Dios no está buscando talentos, está buscando corazones que amen, corazones que no se cansen de dar, que no se quejen por servir, que comprendan que lo invisible a los ojos del mundo es tesoro a los ojos de Dios. Porque cuando llegue el tiempo, todo cobrará sentido. Tal vez ahora sientes que tu vida es un ciclo repetitivo, que cada día es igual al anterior, que limpiar el gallinero, recoger los huevos, proteger a las crías de los depredadores es una tarea sin gloria. Pero ¿y si esa rutina fuera parte de tu preparación? ¿Y si Dios está entrenando tu carácter? Porque antes de usar a Moisés, lo llevó al desierto. Antes de levantar a David como rey, lo hizo cuidar ovejas. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, vivió en lo oculto, en lo sencillo, en lo común. Lo que parece pérdida es preparación. Lo que ahora parece ocultamiento es entrenamiento celestial. Y así como Dios usó una zarza para hablarle a Moisés, hoy puede estar usando a una gallina para hablarte a ti. No ignores los detalles, porque cuando tu espíritu está despierto, incluso lo más pequeño se convierte en predicación. Cuando tu alma está sensible, todo se vuelve voz divina. Y si hoy estás rodeado de gallinas, quizás es porque el cielo está tratando de decirte algo urgente, algo eterno, algo que marcará tu destino. Hay una escena que permanece grabada en las Escrituras, una imagen que Jesús escogió con intención, con dolor, con urgencia. Cuando se lamenta por Jerusalén, no usa la figura de un león, ni de un pastor, ni siquiera de un profeta. Él se compara con una gallina, y no fue un error, fue una revelación. Dijo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Esa imagen representa lo que muchos corazones rechazan. Un amor que protege incluso cuando no es correspondido.
un abrigo dispuesto aun cuando el peligro es ignorado. La gallina no deja de extender sus alas aunque sus crías corran en dirección contraria. Así también es el corazón de Dios. Ahora piensa, ¿cuántas veces tú has estado bajo ese tipo de cobertura sin darte cuenta? ¿Cuántas veces creíste estar solo cuando en realidad estabas siendo protegido? Porque el silencio de Dios no es ausencia, es cuidado invisible, y las gallinas lo demuestran con su forma de actuar. Su cobertura no es ruidosa, es constante. Su defensa no depende de aplausos, es instintiva. Ellas no esperan gratitud para dar su vida por los suyos. ¿Y si Dios está formándote con ese mismo espíritu? ¿Y si cuidar de esas aves es parte del entrenamiento para amar como Él ama, para cubrir como Él cubre, para dar sin condiciones? Porque el que cuida de lo que no habla está preparado para escuchar al que llora en silencio. El que protege lo que no exige está entrenado para sostener al que se cae sin fuerza. Y tú, al cuidar gallinas, estás aprendiendo sin saberlo a ministrar, a interceder, a velar. Tal vez pienses que tu llamado aún no ha llegado, que tu ministerio está en pausa, que Dios se olvidó de ti. Pero no es así, porque lo que ahora parece soledad será testimonio. Dios te está formando en el anonimato, como hizo con tantos en la Biblia. A José lo preparó en prisión, a Moisés lo formó en el desierto, a David lo enseñó entre ovejas, y a ti te está afinando entre alas, entre nidos, entre cantos que parecen sin sentido, pero que llevan el ritmo de un propósito eterno. Las gallinas también nos enseñan sobre territorio. Cada una conoce su espacio, saben cuándo salir, cuándo entrar, cuándo callar y cuándo cacarear. Viven con discernimiento natural. Y tú, que has sido llamado a discernir los tiempos, no puedes ignorar eso. Porque el creyente que vive sin dirección se dispersa, pero el que entiende su estación permanece firme. Así como la gallina regresa siempre a su lugar seguro al atardecer, Dios quiere que tú aprendas a volver a su presencia. No importa cuánto hayas caminado, cuán lejos hayas ido, siempre puedes volver al abrigo del Altísimo, porque Él sigue extendiendo sus alas, esperando reunir a los suyos. Y lo que ahora ves en lo natural es reflejo de una verdad espiritual. Hay quienes se burlan de lo pequeño, pero la Biblia dice que Dios escogió lo débil para avergonzar lo fuerte. Y si hoy tú estás rodeado de gallinas, no es una rebaja, es un código, es una señal del cielo que muchos ignoran. Porque la sabiduría de Dios no entra por el ojo que juzga, sino por el espíritu que discierne. Y cuando tú decides ver más allá de lo aparente, descubres que hay sermones escondidos en los actos más simples. Porque Dios nunca ha dejado de hablar, solo que a veces elegimos no escuchar. El gallinero puede parecer un lugar rústico, pero cuando el corazón está despierto, se vuelve aula divina. En el libro de Job, Dios le hace preguntas que revelan su dominio sobre la creación. ¿Quién puso sabiduría en el corazón? ¿Quién dio al gallo la inteligencia? Esa pregunta está en el capítulo 38, versículo 36. Y no fue puesta ahí como simple poesía. Está allí para recordarnos que cada criatura tiene un diseño perfecto. Y si el gallo tiene inteligencia, ¿cuánto más propósito hay en todo lo que lo rodea? Las gallinas no solo cuidan, también anuncian el inicio de un nuevo día. Su canto matutino es un llamado a despertar. Y si Dios está usando ese canto para despertarte del letargo espiritual, y si cada amanecer, mientras tú escuchas ese coro natural, el cielo está diciendo: despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Nada en el reino natural ocurre sin permiso divino. Jesús dijo que ni siquiera un gorrión cae a tierra sin que el Padre lo permita. Eso está en Mateo capítulo 10, versículo 29. Entonces, ¿cómo podrías pensar que las gallinas en tu casa están allí sin un propósito específico? Dios no desperdicia detalles. Cada uno de sus actos tiene intención. Cada criatura es una enseñanza envuelta en plumas, en hábitos, en ritmos de vida que reflejan el cielo. Y el creyente que quiere conocer más a Dios también debe aprender a leer los símbolos que Él pone alrededor. Porque Él habla en las Escrituras, sí, pero también habla en el campo, en el corral, en el canto que te despierta.
en la mirada inquieta de una gallina que presiente el peligro. Es tiempo de entender que cada cosa que el Padre pone en tus manos es una prueba de fidelidad. Si hoy tienes un animal bajo tu cuidado, mañana puedes tener una vida. Si hoy tienes un corral, mañana puedes tener un altar. Si hoy eres guardián de un gallinero, mañana puedes ser pastor de una generación. Pero todo comienza en lo pequeño, todo empieza en lo que otros no valoran, porque así es el reino, invisible a los orgullosos, glorioso para los humildes. Así como el polluelo que nace entre la tierra y el calor de su madre, tu propósito también está en incubación. Y aunque ahora no lo entiendas, cuando llegue el tiempo, todo cobrará sentido. Hay algo en el comportamiento de las gallinas que no puede pasar desapercibido para un corazón que busca comprender los mensajes del cielo. La forma en que se levantan antes del amanecer, cómo se organizan en comunidad, cómo cuidan unas de otras, cómo emiten sonidos específicos para cada situación, revela que incluso lo que el mundo llama instinto es en realidad una inteligencia dada por Dios. No se trata solo de animales siguiendo patrones, se trata de criaturas que viven bajo un diseño perfecto, marcadas por un propósito que no se puede negar. El mismo propósito que guía tu vida, incluso cuando te parece que nada tiene sentido. Porque así como la gallina no cuestiona su función, tú también estás llamado a obedecer aunque no comprendas. Hay momentos en los que no verás la razón detrás de lo que estás viviendo, pero eso no significa que no haya una. Dios no permite nada sin razón. Y si ahora estás en una temporada donde lo único que parece moverse son las aves a tu alrededor, puede que el cielo te esté diciendo: observa, aprende, despierta. No ignores lo que se repite, no descartes lo que te rodea, porque lo que ahora parece campo será llamado altar, porque el que ha sido probado en lo escondido será levantado en lo visible. Las gallinas también representan un principio bíblico que muchas veces olvidamos: la vigilancia constante. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa advertencia no está dirigida a los débiles, sino a los que están siendo llamados a cuidar. Porque quien vigila protege, quien está despierto intercede. Y tú, como esa gallina que no baja la guardia, estás siendo entrenado para velar no solo por tu hogar, sino también por los que Dios ha puesto bajo tu cobertura espiritual. Tal vez aún no te consideras un líder, un guía, un intercesor, pero Dios ya te ve así. Porque el que es fiel con un ave será fiel con un alma. El que cubre con amor a los pequeños estará listo para recibir lo grande. Jesús lo enseñó con claridad: el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y no solo hablaba de niños como edad, hablaba de todo lo que el mundo considera pequeño, débil, insignificante. ¿Cuántas veces has protegido con tus manos a un ave herida? ¿Cuántas veces has buscado sombra para que no sufran el calor? ¿Cuántas veces te levantaste más temprano para darles alimento antes de pensar en ti? Cada uno de esos actos es contado por el cielo, porque el que ama en lo secreto será recompensado en público. Dios está observando tu forma de cuidar lo que Él te ha dado. Porque así como una gallina que olvida a sus crías se vuelve inútil para su propósito, también el creyente que ignora lo que está bajo su cuidado pierde sensibilidad espiritual. No se trata de cuántas personas te siguen, se trata de cuánto amas lo que Dios puso en tus manos. Y si hoy solo tienes aves, recuerda que David comenzó con ovejas, que Elías se alimentó gracias a cuervos, que Pedro negó a Jesús justo después de que un gallo cantara. Los animales no son un adorno de la Biblia, son señales divinas, y el que sabe leerlas no se pierde en la confusión. El canto del gallo no fue un error en la noche de la negación, fue un reloj del cielo, fue una campana que marcó el momento exacto en que una profecía se cumplía. Pedro lloró amargamente después de escucharlo, porque recordó las palabras de su maestro. Y quizás hoy tú estás escuchando también ese mismo canto, no de un gallo en Jerusalén, sino de uno en tu propio patio.
Y cada vez que canta, tu espíritu se mueve. Sientes que hay algo más, algo profundo, algo que te llama. No lo ignores. No es solo un sonido, es una alarma espiritual. Es el Espíritu Santo diciendo: despierta, es tiempo de volver a la cobertura, es tiempo de volver al primer amor. Jesús no usó la imagen de la gallina solo por ternura, la usó por su carácter de entrega, porque una gallina no abandona su nido aunque le cueste la vida. Y tú, que has sido llamado a reflejar el amor de Cristo, estás aprendiendo esa misma entrega. Tal vez no lo sabías, pero cada día que cuidas de ellas, tu corazón se está pareciendo más al de Jesús. Un corazón que no huye del peligro, que cubre sin condición, que permanece firme aunque nadie lo vea. Ese es el corazón que Dios quiere formar en ti. Uno que no necesita plataformas para ser fiel. Uno que no necesita reconocimiento para servir. Hay personas que miran tu vida y piensan que estás desperdiciando tu tiempo, que podrías estar haciendo algo más grande, más importante, más visible. Pero lo que ellos llaman pequeño, Dios lo llama entrenamiento. Lo que ellos ven como una pérdida de tiempo, Dios lo ve como el horno donde se moldea el carácter eterno. Porque lo que ahora parece insignificante, pronto será testimonio. Lo que hoy haces en silencio, pronto resonará como una palabra viva que traerá consuelo a muchos. El Salmo 145, versículo 9 dice: el Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. No dice que se compadece solo del hombre, dice de toda su creación. Eso incluye a cada gallina que has alimentado, a cada huevo que recogiste, a cada ave que protegiste de la lluvia o del zorro. Cada uno de esos gestos fue visto por el cielo. Y lo que se hace con amor jamás se pierde, porque el amor no es una emoción, es una decisión. Y cada vez que decidiste cuidar en lugar de ignorar, proteger en lugar de huir, velar en lugar de dormir, estuviste honrando a Dios con tus acciones. El mundo mide el valor por la visibilidad, pero Dios mide el valor por la obediencia. Y si Él te dio gallinas, si Él te dio ese espacio, si Él puso en tus manos esa responsabilidad, no fue para avergonzarte, fue para formarte, para recordarte que el reino no empieza en escenarios, empieza en los corrales. No empieza con multitudes, empieza con fidelidad en lo mínimo. Porque cuando el día llegue, cuando Dios decida levantar lo que ha estado incubando en lo secreto, nadie podrá decir que fue suerte, fue obediencia, fue perseverancia, fue propósito. Y cuando el Espíritu de Dios sople sobre ti, así como sopla sobre la tierra cada mañana, entonces entenderás por qué pasaste por este proceso. Entonces recordarás cada amanecer con ese canto que ahora tiene nuevo significado. Porque el canto de la gallina no será solo sonido natural, será el eco de una promesa, será el recordatorio de que Dios no olvida a quienes son fieles en lo oculto. Y cuando llegue el tiempo, todo cobrará sentido. Hay algo sagrado en el proceso de incubación, algo que trasciende lo físico y se convierte en enseñanza espiritual para aquellos que tienen ojos para ver y corazón dispuesto a comprender. Cuando una gallina se sienta sobre sus huevos, no lo hace por ocio, lo hace por destino. Su cuerpo se convierte en abrigo, en calor, en instrumento de vida. No necesita que nadie le enseñe cómo hacerlo. No necesita que le expliquen lo que significa cubrir, esperar, proteger. Ella simplemente lo hace, porque fue creada con propósito, porque dentro de ella habita la sabiduría que Dios depositó en toda su creación. Y tú que hoy la observas en silencio, quizás no lo sabes, pero estás viendo el espejo del proceso que el Padre está haciendo contigo. Porque incubar no es solo un acto biológico, es un acto profético, es la manifestación de un principio divino. Lo que está destinado a nacer necesita calor, espera, silencio y constancia. No todo lo que Dios quiere darte nacerá de inmediato. Hay promesas que deben ser incubadas, hay llamados que deben ser cubiertos, hay visiones que no pueden ser expuestas al frío del mundo demasiado pronto. Y Dios, como esa gallina que no se mueve hasta que el proceso se complete, te cubre, aun cuando tú no lo ves, aun cuando todo parece estancado. Porque lo que parece espera es formación. Lo que parece demora
es protección. Tal vez hoy te sientes como ese huevo debajo del ala, en oscuridad, en quietud, en ese lugar donde nadie te ve, donde nada parece moverse, donde el mundo sigue girando, pero tú estás inmóvil, esperando que algo suceda. Pero no estás olvidado, estás siendo incubado, estás siendo preparado por la presencia de Dios, que te cubre incluso cuando tú no entiendes. Porque la fe no siempre se manifiesta en grandes gritos de victoria. A veces, la fe es quedarse bajo el ala, permanecer quieto cuando todo te impulsa a correr, confiar en que hay calor incluso cuando no hay claridad. Y la gallina no pone un solo huevo, ella sabe que su responsabilidad es múltiple. Así también, el propósito que Dios tiene contigo no es solo para ti, es para muchos. Tu testimonio no será individual, será colectivo. Lo que hoy estás aprendiendo no solo sanará tu corazón, también será refugio para otros. Porque así como la gallina extiende sus alas sobre varios polluelos, así Dios te está formando para que extiendas tus manos sobre generaciones. Pero no puedes saltarte el proceso, no puedes acelerar lo que solo nace en el tiempo exacto, porque si rompes el cascarón antes de tiempo, lo que debía ser vida se convierte en pérdida. Dios trabaja en ciclos. Él creó estaciones, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para llorar, tiempo para reír. Así lo dijo el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 3. Y el proceso de una gallina revela ese mismo principio. Ella sabe cuándo poner, cuándo cubrir, cuándo esperar, cuándo guiar. Y tú, como hijo del reino, estás llamado a entender también los tiempos del cielo. No todo es correr, no todo es hablar. A veces lo más espiritual que puedes hacer es quedarte, es guardar silencio, es permanecer en el lugar que Dios te dio hasta que el milagro se forme por completo. La incubación también nos enseña sobre intercesión, porque la gallina no se sienta a esperar pasivamente, ella está alerta, ella siente cada movimiento, ella responde a cada necesidad. Ella sabe si el huevo aún está vivo. Y tú, que estás siendo llamado a orar por otros, a cargar a otros, debes aprender de esa actitud. Interceder no es orar por rutina, es sentir el peso de una vida que está por nacer, es velar día y noche, es no abandonar el lugar de oración aun cuando nada parezca cambiar. Porque lo que Dios quiere traer al mundo a través de ti necesita tu calor, tu constancia, tu presencia. Y cuando llega el día del nacimiento, cuando el cascarón comienza a romperse, la gallina no lo hace por el polluelo. Ella observa, acompaña, pero deja que sea él quien lo atraviese, porque la lucha para salir es parte del proceso. ¿Cuántas veces tú has querido intervenir en la batalla de otro? ¿Cuántas veces has querido evitarle el dolor, acortar el proceso? Pero si ayudas demasiado, dañas el desarrollo. Hay luchas que no puedes evitarle a quien amas. Hay procesos que no puedes vivir por otros. Así como la gallina respeta ese momento sagrado del alumbramiento, así tú también debes aprender a acompañar sin invadir, a orar sin manipular, a guiar sin controlar. Y cuando el polluelo por fin nace, la gallina no se aparta. Ella enseña, guía, alimenta, porque el nacimiento no es el final, es el inicio de una nueva etapa. Así también, tu llamado no termina cuando se cumple la promesa, apenas comienza. Porque lo que Dios te da debes sostenerlo, debes alimentarlo, debes protegerlo. Muchos reciben un milagro y luego lo pierden porque no saben cuidarlo. Pero tú estás siendo entrenado para más. Porque Dios no solo quiere darte promesas, quiere enseñarte a mantenerlas vivas. Quiere que aprendas a crear lo que Él pone bajo tu responsabilidad. Y si toda esta temporada, este tiempo entre gallinas, ha sido tu escuela, y si cada día que pasas observando el ciclo de la vida, Dios te ha estado enseñando sobre el reino, y si cada ala extendida era una lección de cobertura, cada huevo una promesa incubada, cada canto una advertencia espiritual, no es coincidencia que tú estés aquí viendo esto, recibiendo esta palabra. Es propósito, es Dios hablándote entre líneas, entre plumas, entre madrugadas, porque Él no deja de enseñar. Solo que a veces lo hace en voz baja, en lo sencillo, en lo que otros ignoran. No subestimes tu entorno, no subestimes tu rol.
porque lo que ahora parece rutina, mañana será revelación. Lo que hoy vives con gallinas, mañana lo vivirás con vidas humanas. Porque si puedes ser fiel con lo que camina en el suelo, estarás listo para lo que viene del cielo. Y cuando llegue el día en que entiendas por qué tu camino fue así, te darás cuenta que Dios nunca estuvo lejos, que su cobertura no falló, que su amor estaba presente incluso en el calor de un corral, y cuando llegue el tiempo, todo cobrará sentido. Hay una etapa que pocos entienden, una estación del alma donde todo parece repetirse, donde el corazón se llena de preguntas, donde las tareas diarias se vuelven rutina y los días parecen iguales. Es en ese lugar donde muchos abandonan, donde algunos creen que Dios se ha alejado, donde otros sienten que fueron olvidados, pero lo que parece abandono es en realidad preparación. Lo que parece soledad es entrenamiento, porque Dios nunca desperdicia una jornada, nunca te pone en un lugar por error. Si hoy estás rodeado de gallinas, si cada día repites los mismos movimientos, si todo en tu entorno parece silencioso, tal vez estás justo en la escuela de Dios. La vida espiritual no se forma en los aplausos, sino en el silencio. Los profetas no nacen en las multitudes, sino en la intimidad. Los pastores no son levantados en eventos, sino en corrales, en desiertos, en lugares donde lo único que tienes es tu obediencia. Así fue con Moisés. Pasó 40 años cuidando ovejas en tierra ajena, sin saber que ese tiempo sería clave para su llamado. Así fue con David. Cuidaba rebaños cuando nadie lo veía, y fue allí donde mató al oso, al león, donde aprendió a pelear batallas que nadie aplaudió pero que el cielo registró. ¿Y tú? ¿Crees que Dios está en silencio? Él te está observando, porque lo que ahora parece soledad será testimonio. Dios no forma guerreros en la comodidad, los forma en la constancia, en la fidelidad sin espectadores, en la obediencia sin aplausos. Cada vez que tú te levantas a cuidar tus gallinas, cuando podrías dormir un poco más. Cada vez que limpias su espacio aunque nadie lo agradezca. Cada vez que las alimentas con amor y paciencia aunque nadie te lo exija. Cada una de esas acciones está marcando tu espíritu, está moldeando tu carácter, porque Dios está mirando cómo tratas lo que Él te ha confiado. No importa si son personas o animales, si son multitudes o un puñado de aves. El que es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. Jesús no lo dijo por decir. En Lucas capítulo 16, versículo 10, afirmó con firmeza: el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Esa palabra no es una metáfora poética, es una llave espiritual. Quien desprecia lo pequeño no puede heredar lo eterno. Y hoy tú estás siendo probado, no para humillarte, sino para formarte. Porque el Padre necesita hijos maduros, que no dependan de las emociones, que no sean guiados por lo que sienten, sino por lo que creen. Y si tú crees que estás exactamente donde Dios quiere que estés, entonces cada día tiene valor, cada acto tiene propósito, cada gallina bajo tu cuidado es un instrumento divino para enseñarte. ¿Te has dado cuenta cómo ellas dependen de ti? ¿Cómo te observan? ¿Cómo te siguen? ¿Cómo se sienten seguras con tu presencia? Ellas no entienden lo que tú entiendes, pero sienten lo que tú transmites. Así también muchas vidas que te rodean no comprenden tu lenguaje espiritual, pero perciben tu paz, tu estabilidad, tu firmeza. Tú estás siendo columna aunque no te des cuenta, estás reflejando al Padre aún en tus actos cotidianos. Porque el amor no siempre se predica con palabras. Muchas veces el amor se demuestra con fidelidad, con entrega, con cuidado silencioso. Y cuando cae la tarde, cuando el día termina y el corral se cierra, ¿sabes lo que las gallinas hacen? Buscan su refugio, vuelven al lugar seguro, no vagan sin rumbo, no se exponen sin necesidad. Ellas saben dónde termina su jornada. Así también tú debes aprender a volver a casa, al refugio espiritual, a la presencia de Dios. Porque no se trata solo de trabajar, de servir, de hacer. Se trata de habitar bajo las alas del Altísimo. El Salmo 91 lo dice con claridad: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es el que pasa de vez en cuando, es el que habita
El que hace del abrigo de Dios su hogar, su refugio, su centro. En medio de la rutina, Dios quiere recordarte que estás bajo su cobertura, que aunque parezca que no sucede nada, tu alma está creciendo, que aunque el mundo no aplauda tu constancia, el cielo está tomando nota, que cada día cuenta, que cada mañana que te levantas con propósito estás sembrando para tu futuro, porque Dios no se olvida. Hebreos capítulo 6 versículo 10 dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Eso incluye lo que haces en el corral, lo que haces en secreto, lo que haces sin esperar nada a cambio. Y si has llorado en ese lugar, si alguna vez soltaste una lágrima mientras hacías tu trabajo diario, si alguna vez le hablaste a Dios entre plumas y tierra, Él te escuchó. Tus lágrimas no cayeron en vano, fueron recogidas, fueron escritas, porque el Dios que cuenta cada cabello de tu cabeza también cuenta cada lágrima que cae cuando nadie te ve. Y esa lágrima, mezclada con fe, se convierte en semilla, y cuando llegue el tiempo dará fruto, porque lo que ahora parece campo será cosecha, y lo que ahora parece escondido será revelado con gloria. Quizás hoy nadie te pregunta cómo estás, nadie te dice que estás haciendo un buen trabajo, nadie te afirma, pero Dios sí. El Espíritu Santo te susurra en lo profundo: sigue, no pares, no abandones, porque estás más cerca de lo que crees, porque aunque tus manos estén llenas de tierra, tu espíritu está siendo vestido de autoridad, porque aunque nadie lo vea, el cielo te está observando, y lo que Dios está haciendo en ti es real, es profundo, es eterno, y cuando llegue el tiempo, todo cobrará sentido. Hay una verdad profunda que se esconde entre la rutina y el silencio. Un misterio que solo se revela a aquellos que han aprendido a permanecer cuando otros se rinden. Porque lo que el mundo llama monotonía, Dios lo llama fidelidad. Y es allí, en ese escenario donde nadie aplaude, donde las manos están llenas de tierra, donde el sudor reemplaza al reconocimiento, que nacen los verdaderos intercesores, los verdaderos profetas, los verdaderos pastores del corazón. Tú que cuidas, tú que no te has rendido, tú que te levantas día tras día a pesar del cansancio, estás caminando en un camino que no muchos comprenden, pero que el cielo honra. Dios no busca voces que solo hablen de Él, busca vidas que lo reflejen. Y si hoy estás rodeado de gallinas en un entorno que parece no tener valor espiritual, tal vez es porque estás justo donde el Señor quiere moldear tu identidad. No como los hombres la definen, sino como el cielo la reconoce. Porque el que se vuelve intercesor de lo pequeño está siendo entrenado para cubrir lo grande. Cada oración que susurras mientras das alimento, cada pensamiento de gratitud que se eleva mientras cierras el corral por la noche, cada alabanza que entonas mientras trabajas con tus manos, está abriendo puertas en lo invisible. No estás perdiendo el tiempo, estás edificando eternidad. A lo largo de la Escritura, los grandes llamados nacieron en lo común. Eliseo fue hallado arando, Moisés pastoreando, David cuidando ovejas, Ruth recogiendo espigas. No estaban buscando visibilidad, estaban siendo fieles. Y tú, hoy, mientras cuidas a tus aves, estás escribiendo tu propio capítulo en esa historia eterna. Porque el reino de los cielos no se establece por los títulos humanos, sino por corazones rendidos. Y cada acto de servicio que haces sin quejarte, cada gesto de cuidado que das sin esperar nada, cada paso que das en obediencia silenciosa, es como un incensario que sube al trono del Padre. Muchos piensan que interceder es solo orar por otros, pero la intercesión va más allá. Es ponerse en medio, es ocupar el espacio entre el peligro y el débil, es sostener lo que otros dejarían caer. Así como la gallina se interpone entre sus crías y la amenaza, tú también estás llamado a pararte en la brecha. No con espada, sino con rodillas dobladas, no con gritos, sino con constancia. Porque el mundo espiritual no responde al ruido, responde a la autoridad. Y esa autoridad no se gana con palabras, se forja en el horno de lo invisible. Cada vez que tú velas, cada vez que proteges, cada vez que corriges con ternura o adviertes con sabiduría, estás activando tu manto espiritual.
Y no importa si nadie lo reconoce aún, el cielo sí lo ha visto. Y Dios no llama a cualquiera, llama a los que han demostrado carácter, a los que han sabido esperar, a los que no huyeron del corral cuando todo se volvió rutina. Porque si allí fuiste fiel, también lo serás en el altar. Si allí escuchaste la voz de Dios, también la oirás cuando te ponga en medio de otros. Y hay algo más, algo que no puedes olvidar. El rol de quien intercede, de quien protege, también implica saber cuándo hablar. Las gallinas no emiten ruido sin sentido. Su canto es intencional, diferente según la necesidad. Ellas saben cuándo anunciar el peligro, cuándo guiar a sus crías, cuándo avisar que es hora de entrar. Esa sabiduría instintiva que Dios les dio es una sombra de lo que Él quiere despertar en ti. Discernimiento profético. No para hablar por hablar, sino para saber cuándo y cómo ser voz. Porque el verdadero siervo no habla para impresionar, habla para edificar. Y cuando Dios pone palabra en tu boca, es porque ya has aprendido a callar en el tiempo correcto. Y tú, que has aprendido a escuchar más que a hablar, estás listo para llevar palabra con autoridad. Porque cada amanecer en el corral, cada noche de vigilancia, cada día de espera ha sido entrenamiento. Cada conversación con Dios mientras haces tu trabajo ha sido formación. El campo ha sido tu aula. Las aves, tus maestras, y tu espíritu, la tierra fértil donde Dios ha sembrado lo eterno. No ignores lo que el cielo ha estado construyendo en ti, porque mientras tú pensabas que estabas cuidando animales, Dios estaba cultivando tu carácter. Mientras tú creías que solo estabas pasando por una etapa, el cielo estaba escribiendo destino. Mientras tú solo veías rutina, Dios veía preparación. Y así como el gallo anuncia el amanecer con su canto, así tú anunciarás una nueva estación con tu voz. No será ruido, será trompeta, no será eco humano, será voz divina, porque tu fidelidad en lo oculto ha sido tu mayor predicación, y Dios no dejará sin recompensa a los que le sirven sin ser vistos. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58: Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa palabra es para ti, para los que sirven cuando nadie mira, para los que cuidan cuando nadie aplaude, para los que protegen cuando otros abandonan. Tu trabajo no es en vano, tu proceso no es castigo, es escuela, es plataforma, es altar en construcción, porque lo que parece escondido será luz, lo que parece insignificante será testimonio, y cuando llegue el tiempo, todo cobrará sentido. Hay momentos en la vida donde todo comienza a encajar, donde las piezas que parecían dispersas, los días que parecían vacíos, las lágrimas que parecían ignoradas, de pronto revelan su verdadero valor. Y es entonces cuando comprendes que no fue una temporada perdida, fue una temporada sembrada. Porque todo lo que Dios permite tiene propósito. Todo lo que calla también está hablando. Todo lo que no entiendes está formando. Tú no estabas en pausa, estabas en proceso. Y ese corral que otros despreciaban era tu campo de entrenamiento. Ese gallinero que parecía un rincón sin gloria era en realidad tu altar escondido. Porque el lugar no define el llamado, es la obediencia la que lo consagra. Desde el principio Dios ha usado lo que el mundo llama pequeño para revelar lo más profundo de su corazón. Jesús nació en un pesebre, David fue ungido mientras cuidaba ovejas, Elías fue alimentado por cuervos. ¿Y tú? Tú fuiste formado entre alas y tierra, entre cantos matutinos y nidos en silencio. Y si el mundo no lo entiende, no importa, porque lo que el cielo ve como sagrado no necesita explicación. Tú no fuiste apartado, fuiste escondido. No fuiste olvidado, fuiste incubado. Como una promesa que no se expone antes de tiempo, así ha sido tu vida. Y ahora, lentamente, la cáscara comienza a romperse, porque el tiempo está llegando, porque lo que parecía oculto está a punto de nacer. Dios no necesita multitudes para confirmar un llamado, Él necesita corazones dispuestos, y tú,
que has aprendido a servir sin ser visto, estás listo para ser usado sin límites, porque no es tu fuerza, es tu entrega, no es tu experiencia, es tu obediencia, no es tu reconocimiento, es tu profundidad. Y eso es lo que se forma cuando nadie está mirando. Eso es lo que se forja cuando lo único que te sostiene es la fe de que Dios sigue allí, aunque el cielo esté en silencio. La fe de que lo que ahora parece soledad será testimonio. La fe de que cuando llegue el tiempo todo cobrará sentido. Y el canto de ese gallo que por tanto tiempo te pareció repetitivo, hoy tiene nuevo significado. Es anuncio, es señal, es despertar. Como Pedro, después de negarlo, tú también has escuchado el canto, pero no para hundirte en culpa, sino para sacarte del letargo, para decirte que aún hay esperanza, que aún hay llamado, que aún hay gracia, porque lo que Pedro creyó que era el final fue en realidad el principio de su restauración. Y tú, que pensaste que ya todo estaba hecho, que tu historia se había encogido al tamaño de un corral, estás por descubrir que lo que parecía final era solo el umbral de un nuevo comienzo. Dios no se equivoca. Y si te colocó en ese lugar, con esas aves, con esas manos ocupadas en lo pequeño, fue porque sabía que allí podía hablarte, que allí podías oírlo sin distracciones, que allí tu corazón sería más tierno, más sensible, más fuerte, porque el trabajo duro no solo te cansó, también te limpió, te vació de orgullo, te libró de expectativas humanas, te volvió dependiente de Él. Y ahora lo que antes era carga es corona. Lo que antes parecía un yugo es tu plataforma, porque has aprendido a ver a Dios en lo cotidiano. Has aprendido a orar entre los pliegues de la rutina. Has aprendido que el fuego no siempre cae en los altares visibles, sino en los lugares donde el corazón arde en silencio. Cada huevo que recogiste fue una semilla profética. Cada vez que recogiste a un polluelo y lo salvaste del frío, Dios estaba mostrándote cómo Él te rescató a ti. Cada vez que cerraste la puerta del corral por la noche para protegerlos, el cielo escribía: este también sabe cerrar la puerta al enemigo. Cada vez que limpiaste, cada vez que cuidaste, cada vez que diste de comer, estuviste imitando al Maestro. Porque Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y tú en ese corral que parecía insignificante, lo has estado imitando cada día. Ya no puedes mirar ese lugar con los mismos ojos. Ya no puedes pensar que fue una pausa, una pérdida, una etapa sin sentido. Porque en el reino de los cielos nada es en vano. Cada semilla cuenta. Cada lágrima es memoria. Cada acto de servicio es peso de gloria futura. Y si hoy aún estás allí, no es porque Dios se olvidó de ti. Es porque el fuego aún está encendido. Porque el proceso aún está dando forma. Porque tu llamado no es un sueño frustrado, es una promesa viva y está más cerca de lo que crees. Ahora entiendes por qué nadie más podía ocupar ese lugar, por qué no podías irte, por qué, aunque todo te decía que era tiempo de salir, algo más profundo te pedía que te quedaras. Era el Espíritu de Dios susurrándote: aquí es donde te formo, aquí es donde te hablo, aquí es donde el propósito florece. Y tú obedeciste. Tal vez sin comprender, tal vez con lágrimas, tal vez con luchas internas, pero obedeciste. Y esa obediencia ha sido perfume delante del trono. Ha sido adoración verdadera. Ha sido un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así como la gallina extiende sus alas y espera, así tú has extendido tu fe y has permanecido. Y esa permanencia está dando fruto. Porque el que siembra en lágrimas, con regocijo cosechará, porque el que cuida en lo pequeño será establecido sobre lo mucho, porque el que ha aprendido a amar sin testigos sabrá predicar con autoridad, porque el que ha llorado en lo oculto reirá en público. Y tú, que has sido fiel, que has esperado, que no te rendiste, estás por ver cómo Dios transforma tu gallinero en altar, tu rutina en propósito, tu historia en testimonio. Y cuando llegue el tiempo, todo cobrará sentido. Ahora sabes que no estás aquí por accidente, que esas aves que te rodean no son una coincidencia rural, que el olor de la tierra, el canto del gallo,
el calor del corral, todo ha sido parte de un escenario divinamente preparado para que tu alma se forme, para que tu fe madure, para que tu espíritu despierte, porque Dios no entrena a sus siervos en templos llenos de luces, los forma en los lugares donde nadie mira, los moldea en lo simple, los pule en lo escondido. Y si hoy reconoces que el proceso ha dolido, que la espera ha sido larga, que la soledad ha sido intensa, también puedes reconocer que algo en ti ha cambiado, que ya no eres el mismo, que ese tú que llegó al gallinero buscando subsistencia ha sido transformado por la presencia del Dios que habita en medio de lo ordinario. La revelación más poderosa no siempre llega en voz de trueno. A veces llega en el susurro de la rutina, en la quietud del amanecer, en la mirada agradecida de una criatura que depende de ti, en el sonido repetido que ayer ignorabas, pero que hoy se convirtió en himno, porque el gallo canta cuando la noche termina, porque su voz corta la oscuridad y anuncia que la luz está por venir. Y ese canto que se repite sin falta cada día, también es para ti. Es Dios diciéndote: ya casi, no te detengas, estás más cerca de lo que crees, has sido fiel en lo poco, te levantaré en lo mucho. Y quizás aún no entiendes por qué tantas cosas tuvieron que ser como fueron, por qué esa etapa en tu vida se sintió como un encierro, por qué Dios no te permitió avanzar cuando querías correr, por qué no abría puertas cuando tú golpeabas con fe. Pero ahora sabes que no era castigo, era incubación, que no era encierro, era cobertura, que no era rechazo, era aislamiento santo, porque el enemigo no puede tocar lo que Dios cubre, porque lo que se forma bajo el ala no está expuesto al juicio de los hombres, sino al calor del cielo. Y cuando la cáscara se rompe, no hay quien pueda negar que la vida brota con fuerza. Sí, ha habido días en los que te sentiste inútil, días donde miraste a tu alrededor y pensaste que el sueño se había diluido en la repetición. Pero Dios no ve como el hombre ve. Él no ignora los ciclos. Él honra cada acto de obediencia. Y tú, sin darte cuenta, te convertiste en guardián de lo eterno. No con un púlpito, sino con una escoba. No con una Biblia abierta en la mano, sino con el corazón abierto al cielo. No con aplausos, sino con lágrimas. Porque a veces los verdaderos adoradores no están en la plataforma, están en el campo. A veces los que más se parecen a Jesús son los que están cubriendo con sus alas lo que otros ignoran. Y tú, que por tanto tiempo has cuidado, has protegido, has servido, estás a punto de entrar en una nueva temporada. Una temporada donde entenderás que todo lo vivido no fue una pausa, fue el fundamento. Donde cada día contará como una piedra en la construcción del altar que Dios ha levantado con tu obediencia. Donde tu testimonio resonará no porque fuiste el más fuerte, sino porque fuiste el más fiel. Y cuando otros te pregunten cómo hiciste para soportar el proceso, tú responderás con paz: no fui yo, fue su gracia. Él me cubrió, Él me formó, Él me sostuvo bajo su ala. Porque ahora sabes lo que antes no comprendías, que lo que parecía oscuridad era abrigo, que lo que parecía olvido era selección, que el gallinero no era un fin sino un principio, que cuidar gallinas no era menor, era entrenamiento celestial. Porque Dios llama a los pastores entre los animales, porque Dios forma a los profetas en los silencios, porque Dios revela lo eterno a quienes no desprecian lo pequeño. Y tú no lo despreciaste, lo abrazaste, lo lloraste, lo atravesaste, y ahora estás listo. Estás listo para ver cómo el Espíritu de Dios transforma tu historia en un mensaje, cómo el testimonio de tu proceso será consuelo para otros, cómo lo que parecía limitado se convertirá en una expansión de propósito, porque fuiste fiel, porque no soltaste el arado, porque no menospreciaste el lugar donde Él te colocó, porque supiste esperar cuando todos te decían que huyeras, porque te quedaste cuando todos se fueron, porque entendiste que su voluntad no siempre luce como pensabas, pero siempre termina siendo perfecta. Y ahora, cuando mires a esas gallinas, no verás solo animales, verás símbolos de lo que Dios hizo contigo, verás alas que protegen como Él te protegió,
Verás cantos que anuncian como Él anunció tu nueva temporada. Verás ciclos de vida que reflejan el crecimiento que tu alma también atravesó. Y cada vez que cierres la puerta del corral por la noche, sabrás que también estás cerrando ciclos, que estás entrando en descanso, que estás sellando con obediencia el testimonio que mañana hablará de gloria. El Señor te dice hoy, como dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es tuya, esta palabra te cubre, esta voz te recuerda que no estuviste solo, que no estuviste abandonado, que cada paso fue guiado, que cada lágrima fue contada y que cada día que pareció igual fue una nueva línea escrita en tu historia de fidelidad. Ahora el tiempo se acerca, ahora la temporada cambia, ahora el testimonio nace. Y tú, siervo fiel, estás listo para ver que lo que parecía simple era sagrado, que el gallinero fue tu altar, que la soledad fue tu aula, que el proceso fue tu herencia, porque cuando llega el tiempo, todo cobra sentido.